Increíble. Entonces, para cerrar, mi querida Elena, Esclavos Unidos, ¿estamos hablando de la historia de una potencia en decadencia o no es decadencia, sino que siempre ha sido así? Y te lo pregunto por esto. Cuando uno empieza una investigación, cuando uno empieza planteándose el objetivo, la pregunta de investigación o las preguntas de investigación, pues es porque no quieres plantear preguntas tautológicas, es decir, que de plano te vas a encontrar con las respuestas y ya las tenías preconcebidas, ¿no? Hay investigadores, digo, esto es un secreto a voces, en México lo hacen mucho y tienen Ujú. mucho la escuela gringa, porque creo que por eso también, es decir, que ajustan sus hipótesis a lo que van a encontrar. Pero pues la investigación real es, más allá de lo tautológico, descubrir justamente eso que está ahí, pero que no se ha descubierto esa correlación, ¿no? O esa causalidad. En tu caso, tú encontraste que Esclavos Unidos tiene que ver con el comienzo de la decadencia de Estados Unidos como hegemonía, o no, o así ha sido siempre, pero no se había problematizado en los medios, en la academia, etcétera, en las redes sociales. Bueno, yo creo que lo que este libro viene a exponer es que estamos ante una clara decadencia interna, sobre todo desde los años 60-70, impulsada por este reaganismo, por este neoliberalismo salvaje. Sí, pero sí que es cierto que en el trasfondo del libro, y lo intento un poco reflejar de una manera un poco más bien, en este caso, no ficcionada, sino más bien alegórica al final, es que lo que está pasando ahora en Estados Unidos y las condiciones en las que se viven y todo lo malo o bueno que pueda reflejarse, ¿no? En este libro, la radiografía actual de Estados Unidos, no deja de ser un producto de su historia, ¿no? Y de los cimientos sobre los que se asienta esta nación. Y son cimientos eh, de colonización, de racismo y de esclavismo, ¿no? Y entonces, al final, esa colonización, racismo y esclavismo, lo único que ha hecho es transformarse a lo largo de la historia. Entonces, sí que es cierto que en los años 60 una enorme masa poblacional podía estar eh, mejor, ¿no? En mejores condiciones eh, que la que está ahora, y eso lo que viene a enseñar a mostrar es esa decadencia, pero también a costa de quiénes, ¿no? A costa, pues, de otros sectores de la población que seguían siendo marginados. Sí que es cierto que estamos ante la decadencia. Yo no sé si esto acabará, ¿no? Con el imperio estadounidense, no tengo ni idea. Me gustaría no sé, si lo supiera, quizá no sería una mera corresponsal, ¿no? Sería otra cosa. Pero bueno, una de las cosas que vengo también a enseñar en el libro, o sea, o que muestro y que pongo como ejemplo, es un estudio en el que encontraron que los niveles de desigualdad del Imperio Romano eran muchísimo inferiores a los actuales de Estados Unidos, ¿no? Y eso entonces no se sostiene. Se sostiene todavía por el apuntalamiento exterior, ¿no? Por esa especie de ilusión de la deuda, por esa especie por el imperialismo, ¿no? Que lo que hace es exportar pobreza, ¿no? O alimentar riqueza interna a base de exportar pobreza exterior, pero a nivel internacional no se va a sostener durante mucho tiempo y ya lo estamos viendo con China, ¿no? Yo diría que China en estos momentos ya ha superado a Estados Unidos, aunque los que estamos en Occidente todavía no lo, no lo acabemos de asimilar. Y también creo que la situación actual internacional que está sucediendo con Europa, Rusia, etcétera, tiene mucho que ver con las patadas de ahogado de Estados Unidos por intentar parar este mundo multipolar que está alumbrando a un nuevo hegemón que, sin embargo, hasta ahora no ha mostrado esa violencia para con el exterior, em, o ese grado de sometimiento al exterior que ha mostrado Estados Unidos. Entonces, es un impulso por intentar parar todo esto. Yo creo que estamos en un momento peligroso por eso, porque Estados Unidos es capaz de morir matando, mm, básicamente por la violencia histórica, ¿no? Que ha demostrado y que demuestra, pero
no sé, no sé qué puede suceder. También creo que esa caída va a ser sostenida en el tiempo, no va a ser automática y probablemente ni siquiera mi generación la vea. Sin embargo, es muy difícil y es puramente especulación, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que yo creo y lo que veo desde aquí. También sé que nuestra visión, pues, está muy... y mira que yo intento informarme por todos lados, ¿no? Intento además estar en contacto con, pues, con profesionales chinos o con medios chinos, con medios de, o sea, con gente de todos lados para poder hacerme una perspectiva muchísimo más amplia y menos focalizada y propagandizada, ¿no? Que solo si consumes medios de determinado tipo. Pero sí, yo creo que estamos ante el alumbramiento de un nuevo mundo y que por eso estamos ante tiempos peligrosos porque no hay precedentes, ¿no? Ahora mismo el otro bloque no es la URSS, no es otra cosa, ¿no? Y y veremos qué sucede. Yo creo que quienes más tienen que temer en este momento, y quizá no me lo has preguntado, pero cuando me dicen, se me preguntan, quienes más tienen que temer en estos momentos es Europa. Eh, em, en Europa ya de por sí se había empezado una especie de sustitución, ¿no? De ese, de esos estados del bienestar, ¿no? Y de esa forma europea de hacer, americanizándolos con el neoliberalismo interno, ¿no? Y cada vez, según que quién ganase privatizando más, ¿no? Y apostando menos por lo público y acrecentando el nivel de desigualdades. Pero es que ahora ya con el cambiar a la apuesta, ¿no? Por el rearme, la guerra, etcétera, etcétera, se va a llegar a esa americanización completa, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en lo que pasa en este país, ¿no? En que si gran parte del presupuesto va para la guerra y para la defensa, no va para lo otro, es decir, para la sanidad, para la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola y es una espiral que lo único que hace es perjudicar a la clase trabajadora y, por lo tanto, a la masa social trabajadora que sostiene realmente un país y que puede hacer que esa nación realmente progrese. Oye, es que no quise ser spoiler de tu libro. La verdad, cada que te hago una pregunta digo, ¿será que estoy siendo un spoiler de su libro? Porque mucha gente está preguntando dónde lo consigue. Oye, pues tal vez ya salga tema para esclavos europeos de Norteamérica, ¿no? Porque de pronto se están comportando muy, muy subordinados a Estados Unidos y me preocupa.